Bueno, no han tenido problemas por la asistencia, ¿no es cierto? Ya me fijo, profe. No, ninguno, profe. Bien, acuérdense. No, todavía no puedo poner asistencia con el tema ese. Por el tema ese. Eso lo tienen que consultar con el ingeniero Carrión. En realidad, las fechas sugeridas no las dan desde ciencias básicas, ¿no es cierto? Y nosotros organizamos, pero todavía no tenemos fecha. Pero de todos modos ustedes tienen que ir viendo, ¿no es cierto? Porque de repente se van a dar con que en 15 días tienen varios parciales y tienen que tener la vista en alguna medida a todas las materias, o sea que tienen que ir viendo, resolviendo problemas, ¿no es cierto? Y si por ahí tienen algún problema para resolver, qué sé yo, que les tira a alguien, bueno, hacer la consulta para ir, yo les dije que tienen que ir entrenándose, ustedes tienen que ser capo en resolver problemas, ¿no es cierto? En unos pocos minutos hacer un planteo y resolverlo. Por eso no se duerman en los laureles, vayan analizando, tratando de resolver problemas. Si hay algunos son más complicaditos que otros, bueno, cópienlo al complicadito, copien el enunciado y traten de resolverlo solo. Pero por eso yo se lo explico punto por punto para que vean el planteo en detalle y bueno, vayan tomando la mecánica de cómo analizar el problema, ¿no es cierto? Nosotros ahora vamos a ver el problema 5. Vamos a ver si han ingresado todos los que están, 52, no, hay chicos afuera. Bien. El problema 5, lo vamos a leer, pero ya hay un grafiquito para que se imaginen de mejor manera, ¿no es cierto?, el problema, para que no les resulte abstracto el problema. Una carga de paquetes se levanta mediante una grúa a una velocidad de 5 metros por segundo, ¿no es cierto? Pero a 9 metros del suelo se desprende uno de ellos. Calcular la altura máxima que alcanza el paquete, el tiempo en el aire y la velocidad del cuerpo al chocar contra el suelo. Como el paquete se desprende, ¿no es cierto?, de la carga total, que tiene una velocidad de ascenso de 5 metros por segundo, el paquete no cae inmediatamente al piso, sino que por impulso se eleva un poquito más de 1 metro, ¿no es cierto? Como acá nos pide la altura máxima alcanzada del paquete, o sea que va a ser 9 metros más algo más. Por lo tanto, planteamos la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento. Estamos hablando de desplazamiento vertical porque estamos en un desplazamiento vertical. B2 igual a B inicial al cuadrado menos 2A delta de I.
el menos es porque estamos en ascenso y estamos con la aceleración de la gravedad que es negativa siempre. Pero además, la B que está en el lado izquierdo del signo es igual a 0, porque es cuando el paquete llega a su altura máxima, ¿no es cierto? Con esa salvedad nosotros despejamos delta de I igual a BI al cuadrado sobre 2A, que en este caso sería 2G. Reemplazamos valores, la BI es 5 por 5,25 y 2A 19,16 y nos da que por ese impulso el paquete puede elevarse 1,27 m más. Entonces, la altura máxima, ya para contestar el punto A, es igual a 1,27 metros más 9 metros que ya tenía la carga, ¿no es cierto? Tenemos 10,27 metros. ¿Se comprende eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después, en el ascenso tenemos que calcular el tiempo, porque también nos pide en el punto B el tiempo. Dicen unos compañeros si lo pueden aceptar. Sí, ya están ingresando. Están ingresados. Como nos pide calcular el tiempo que está en el aire, el paquete, entonces que tiene un tiempito en ascenso y después la caída libre. En el ascenso planteamos la velocidad en función del tiempo, ¿cierto? B igual a BI menos aceleración por tiempo de ascenso, ¿no es cierto? En el ascenso tenemos que la BI es igual a 0, por lo tanto, el tiempo de ascenso, ese tiempo cortito de ascenso, o ese ascenso cortito de 1,27 metros que hemos calculado, va a ser igual a TA igual a BI sobre la aceleración, y nos da que es 51 segundos. Y lo dejamos ahí planteado porque después lo tenemos que sumar con el tiempo del descenso. En el descenso calculamos la velocidad con la que el paquete va a chocar en el piso y planteamos la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento, ¿no es cierto? Para BI igual a 0, porque el descenso siempre inicia con una velocidad 0, por lo tanto, despejamos la B y nos queda que es igual a raíz cuadrada de 2A delta de I. Reemplazamos los valores, ¿no es cierto? 2 por 9,8 por 10,27, nos da que la velocidad con la que choca el paquete es de 14,18 metros sobre segundo. Y nos queda una última cosa, que es del punto B, calcular el tiempo que el paquete ha estado en el aire. Para eso planteamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo de descenso, es decir, lo que llamamos caída libre, BI igual a 0, por lo tanto el tiempo de descenso es igual a velocidad sobre aceleración. Tenemos la velocidad calculada, la aceleración de la gravedad nos da 1,45 segundos. El que tenga calculadora y pueda ir haciendo los cálculos me dice, profe, da tanto, o sea, no da lo que dice ahí. Por lo tanto, el tiempo total que el paquete está en el aire
va a ser igual al tiempo del ascenso, ese ascenso cortito, más el descenso. 0,51 más 1,45 es 1,96 segundos el tiempo que está en el aire el cuerpo. Y con eso hemos contestado todas las preguntas. No sé si hay alguna duda. No, profe. Vamos a ver el problema de un tren. Si choca, si no choca, ¿qué le pasa? Tenemos adelante un tren de carga que, bueno, por su peso va a una velocidad baja de 9 metros por segundo. Tenemos un tren de pasajeros que va más liviano y tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Este problema no debería existir en la vida real, porque hay un cronograma para que salgan los trenes, así como un cronograma para despegue de avión. No pueden salir todos juntos, tiene que haber un tiempo, una cadencia, ¿no es cierto?, para que despegue uno, espera tanto tiempo, sale el otro, etcétera. Y esas cadencias están dadas por las velocidades que tienen las máquinas de las que estemos hablando. Entonces el problema 6 dice: el maquinista de un tren de pasajeros que lleva una velocidad de 30 metros por segundo, una velocidad importante, ¿no es cierto?, para un tren, observa un tren de cargas a 180 metros. Ahí tienen indicado ustedes en el gráfico que desde el paragolpe delantero del tren de atrás hasta la parte trasera tenemos una distancia, ¿cierto?, de 180 metros. Entonces observa un tren de cargas a 180 metros viajando en la misma vía y en el mismo sentido a una velocidad de 9 metros por segundo. El maquinista del primer tren, es decir, del que va atrás, aplica los frenos produciendo una desaceleración de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Si el tren que va adelante continúa a velocidad constante, chocan ambos trenes. En el caso de hacerlo, ¿en dónde tendrá lugar? Y trazar la gráfica de la posición en función del tiempo para ambos móviles. Este es un problema de encuentro, a ver si se encuentra o no se encuentra, si se chocan o no se chocan. Tenemos, por un lado, el tren que lo hemos llamado 1, ¿no es cierto?, que tiene, ¿qué movimiento tiene? Porque ese tren a la distancia de 180 kilómetros por hora empieza a frenarlo. Ve al otro tren, lo primero que hace es tratar de detenerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué velocidad estamos hablando? ¿De qué movimiento, perdón? Movimiento rectilíneo uniforme variado. Uniformemente variado. Estamos con aceleración negativa, movimiento. El otro tren va con movimiento rectilíneo uniforme, se va a velocidad constante. Entonces, en el caso del tren 1, planteamos la ecuación del desplazamiento en función del tiempo, XE igual a BI por T menos 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Le ponemos valores a la velocidad, a la aceleración, ¿no es cierto? Operamos un poquito y nos queda 30T menos 0,6T al cuadrado, y después tenemos el segundo término del segundo tren, la ecuación del desplazamiento en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme, SXI más B por T, le ponemos valores. XI el tren está desplazado del XI
nosotros hemos llamado X a la, o X inicial, posición inicial, ¿no es cierto?, a la posición de referencia, y este tren está a 180 metros de esa posición de referencia, que es la misma para los dos trenes. Entonces tenemos que el X es igual a 180 más 9T, que es 9 es la velocidad del tren 2. Igualamos los segundos términos, porque en definitiva son igual a la posición de encuentro, ¿no es cierto? Y nosotros podemos, agrupando los términos, planteamos, ¿no es cierto?, una ecuación de segundo grado. Tenemos, por ejemplo, T, tenemos 30T menos 9T, nos queda 21T, ¿no es cierto? Y nos queda la ecuación de segundo grado y tenemos que plantear, ¿no es cierto?, la ecuación de Barkala, que ustedes la tienen que haber visto en matemática y en física, en donde sacamos los encuentros de las curvas. En este caso tenemos una curva recta y una parábola, o sea que vamos a encontrar dos puntos de encuentro. Reemplazamos los valores, ¿no es cierto?, en la ecuación esta de segundo grado, y nos queda menos 21 metros más menos 441, que es la raíz cuadrada de 21, menos 4AC, tenemos 4, A nos resulta negativa, ¿cierto?, y menos 180. Entonces, ¿Profesor? ¿cómo? Sí. Sí, disculpe, creo que hay gente en la sala de espera. Ajá, ahí lo he admitido. Ahí se están uniendo. Ahí está. Buenas tardes, profe. Gracias. Disculpe la hora. No hay problema. No te puedo meter preso. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Bueno, meta. Entonces, hemos armado la ecuación de segundo grado, hemos reemplazado valores, ¿no es cierto?, y operando nos queda menos 21 más menos raíz de 9 sobre menos 1,2. Hacemos el más y nos da 15 segundos y el T2 nos queda 20 segundos. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Que el T de encuentro nos da 2 puntos de encuentro. ¿Cómo se interpreta eso? Si nosotros tuviésemos dos vías paralelas, o sea, tenemos el mismo problema, con los mismos datos, las mismas aceleraciones, las mismas velocidades, pero tenemos dos vías paralelas, el tren de atrás no logra frenar y lo pasa al de adelante un determinado tiempo, pero como el de atrás va frenando y el de adelante va a velocidad continua, lo vuelve, ¿no es cierto?, cuando supera la velocidad del que está frenando, lo vuelve a pasar, por lo tanto son dos encuentros. Pero a nosotros nos interesa el de 15 segundos, porque eso nos contesta la respuesta o la pregunta que nos dice si el tren que va adelante continúa a velocidad constante, ¿chocarán ambos trenes? Y sí chocarán, ¿no es cierto? Pero ¿qué T tomamos? Y tomamos el T de 15 segundos porque es el tiempo de encuentro de ambos trenes, es decir, se chocan. Y ahí está la verificación. Hemos puesto valores a las ecuaciones 1 y 2, a esta, 30t menos 0,6t al cuadrado, y a esta otra también, para ver si nos da las mismas posiciones, y nos da 315 metros, que serían las posiciones de encuentro, ¿no es cierto?
Y el último punto, el punto C, nos pide hacer la gráfica, ¿no es cierto?, de posición en función del tiempo de ambos trenes. Hacemos en la escala de las ordenadas los desplazamientos y en la escala de abscisa los tiempos. Nosotros hemos calculado que en el tiempo, en 15 segundos, se encuentran los trenes. Y después tenemos las velocidades, los desplazamientos. El tren de adelante arranca en la posición 180, el tren de atrás arranca en la posición 0 y va frenando, por eso tenemos una parábola. Si nosotros ampliamos, o sea, empezamos a poner 20, 25 minutos, nos vamos a dar con que esta parábola va a pasar por arriba de la recta y después se va a volver a unir, y esos son los segundos, el T2, digamos, ¿no es cierto? Pero para eso, digamos, importa para matemáticamente, pero para la física importa que los trenes, el tren de atrás no alcanza a frenar y choca con el de adelante, ¿no es cierto? Entonces, conclusiones, el punto A, para responder el punto A, si chocan, ¿en qué posición? A 315 metros del inicio del frenado, y C, está hecha la gráfica. No sé si hay alguna duda, lo escucho, si no vamos al otro problema. Si nosotros, una cosa que les quería aclarar al margen, hacemos la verificación con el T, esta verificación la hemos hecho con el T igual a 15 de las dos ecuaciones. Si hacemos la verificación con los T igual a 20, también nos va a dar distancias mayores, pero se van a verificar las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Porque son los dos puntos de encuentro. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos un alumno. Dice, un alumno deja caer un objeto desde una azotea y oye que impactó en el piso 3 segundos después. Es decir, la pequeña, digamos, ensayo que hace, este ensayo simple que hace este muchacho, cuando tira el objeto pone un cronómetro y cuando hace toque, golpea el objeto en el piso, él se da cuenta que han transcurrido 3 segundos, ¿no es cierto? ¿Qué altura tiene el edificio en función de ese dato? La rapidez del sonido es de 340 metros por segundo. Ignoramos la resistencia del aire. A la altura del edificio la determinamos por aproximación, primero sin la velocidad del sonido, ¿no es cierto? La primera determinación se obtiene sin tener en cuenta la velocidad del sonido, entonces planteamos la ecuación del desplazamiento vertical, ¿no es cierto?, porque es una caída libre, en función del tiempo. Tenemos todos los datos, reemplazamos valores y nos da que el edificio tiene una altura de 44,1 metros. Pero ese sabemos que no es el valor correcto. Vamos a ver de ese tiempo de 3 segundos que el chico cronometra, cuánto tiempo le quita, ¿no es cierto?, la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es MRU, es una velocidad constante que nos da de datos de 340 metros por segundo. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de la posición en función del tiempo, ¿no es cierto?, para I igual a 0, porque empieza la caída con velocidad 0, y de ahí despejamos el tiempo del sonido,
que va desde el piso hasta la altura del oído del muchacho, ¿no es cierto? Tomamos la altura con error calculada, 44,1 sobre 340 metros por segundo, y nos da 0,13 segundos. Es lo que demora el sonido desde que se produce el impacto a llegar al oído del alumno, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo real, ¿no es cierto?, va a ser igual a 3 segundos menos 0,13 segundos, o sea, 2,87 segundos. Entonces recalculamos la altura con ese tiempo corregido, el TC, y nos queda que I es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos por los valores y nos da que el edificio tiene una altura de 40,36 metros. ¿Se comprende el problema? Profe, disculpe, hay alumno en sala de espera. En sala de espera a esta hora hay 2 chicos. Sí, se comprende, profe. Bueno, me alegro. Acá tenemos que calcular a qué velocidad despega un avión, ¿no es cierto? La velocidad de despegue va a depender de cuánto esté cargado el avión, ¿no es cierto? Y de sus características aerodinámicas, por supuesto. Dice, un avión recorre 280 metros en una pista antes de despegar. O sea que el avión puesto arriba de la pista parte de cero, debe de estar en posición de despegue, y lo único que hace el piloto es acelerarlo, ¿no es cierto? Parte del reposo se mueve con aceleración constante y está en el aire, ¿no es cierto?, en 8 segundos. ¿Qué velocidad tiene cuando despega? Tenemos el sistema de referencia ahí en la imagen dibujada, ¿no es cierto? BI igual a 0, la posición que es la posición de referencia, X igual a 0, y el tiempo también. Y la distancia del despegue es 280 metros y el tiempo 8 segundos. En función de eso, nosotros planteamos la ecuación de la posición en función del tiempo. Estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya hemos usado esta ecuación, X igual a X0 por T más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Haciendo operaciones nos queda que X es igual a 280 igual a 0,5 por A por 8 al cuadrado, que 8 al cuadrado es 64. Entonces despejamos la aceleración y nos queda que la aceleración del avión, fíjense ustedes, es importante porque es un poco menor que la aceleración de la gravedad, es de 8,75 metros por segundo. Teniendo la aceleración podemos podemos calcular la velocidad de despegue y planteamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenemos como la velocidad inicial es 0 porque el avión está parado antes de iniciar la aceleración. Tenemos que la velocidad es igual, ¿no es cierto?, a los 8,75 que hemos calculado, a la aceleración esa por el tiempo de aceleración es igual a 70 metros sobre segundo. Ahora ustedes, como yo, tenemos más en la cabeza
la velocidad en kilómetros por hora, por lo tanto 70 por 3.6 es igual a 252 kilómetros por hora, la velocidad de despegue de ese avión. Y es una velocidad, está dentro del rango, porque el rango está en 250 a 330 kilómetros por hora que despegue el avión. Depende de la carga y de las características del avión, ¿no es cierto? Esos aviones Piper a hélice no despegan mucho antes, ¿no es cierto? Antes de llegar a 200, pero bueno, son avioncitos que andan entre 300 y 400 kilómetros por hora. ¿Se ha comprendido, no es cierto? Sí, profe. Sí, Bien. profesor. Bien, me alegro que esté Karina porque los mantiene despertados los compañeros, despiertos. Bien. Veamos este otro problema que lo vamos a tener, porque tenemos que calcular la distancia entre dos estaciones. Tenemos el ciclo del tren que es normal, ¿no es cierto? El tren para en una estación, tiene un tramo de aceleración, tiene otro tramo de velocidad constante y después tiene un tramo de frenado para llegar a la otra estación. Eso es un ciclo que lo van cumpliendo estación por estación, ¿no es cierto? Arranca parado, acelera, va un tiempo a velocidad constante y después otro tramo frenando. Entonces dice, un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a razón de 1,6 metros por segundo al cuadrado durante 14 segundos. Todo esto que estamos leyendo está escrito en el sistema de referencia. Viaja con una velocidad constante, que no la conocemos, 70 segundos, y frena a razón de 3,5 metros por segundo al cuadrado, hasta parar en la siguiente estación. Calcule la distancia que separa las estaciones. Tomamos el tramo 1, el movimiento que tenemos es movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque está acelerando el tren. Calculamos la velocidad final y delta de x1, o sea, el desplazamiento 1. Planteamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Tenemos V0 porque arranca de estar quieto, parado el tren, ¿no es cierto? Y nos queda que la V igual a 1,6 metros por segundo al cuadrado por 14 segundos y nos da que que esa velocidad, la velocidad que alcanza es de 22,4 metros por segundo. Con esa velocidad calculamos el desplazamiento en función de la velocidad, la velocidad en función del desplazamiento, V1 al cuadrado igual a V0 al cuadrado más 2A delta de x1. Tenemos todos los valores. Tenemos que la V sub 0 es igual a 0, por lo tanto nos queda que el delta de x es igual a la V1 al cuadrado, que la acabamos de calcular, sobre 2 aceleración 2 por 1,6, y nos da que el tramo, que el delta de x1 es igual a 156,8 metros. En el tramo 2 es más sencillo porque tenemos ya la velocidad y tenemos el tiempo, así que simplemente aplicamos esos valores. El movimiento, tenemos el tramo movimiento rectilíneo uniforme, delta de x2 igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos los valores y nos da que
el segundo tramo es igual a 1568 metros. El tramo 3 es un tramo de frenado, por lo tanto tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración negativa y aplicamos la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento, ¿no es cierto? Reemplazamos valores, tenemos que el valor de B va a ser 0 porque el tren desacelera hasta que se queda quieto, por B sub 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 2 por menos 13,5, que es la velocidad de frenado, por delta de x3. Reemplazamos valores y hacemos operaciones y nos queda que 0 es igual a 502 menos 7,7 por delta de x3. Despejamos delta de x3 y nos da que el tramo 3 es igual a 72 metros. Todo esto, si hay alguno que esté despierto y con ganas de calcular, lo puede verificar, ¿no es cierto? Por lo tanto, la distancia entre estaciones, delta de x igual a delta de x1 más delta de x2 más delta de x3, y nos da que la distancia entre estaciones es 1797 metros. Tienen tiempo para encontrar errores antes que me vaya, porque después se van a quedar con el error ustedes, ¿no es cierto? Y vamos a ver unas preguntas conceptuales. Acá los quiero escuchar a ustedes, porque ustedes, si sacan en los parciales 7 o más, van a promocionar la materia. Por lo tanto, en los parciales le pueden tomar, por ejemplo, 1 o 2 preguntas de teoría o preguntas conceptuales, diría, ¿no es cierto?, como esta, y a lo mejor alguna de laboratorio, de error, de mediciones, de medición directa, indirecta, de cifras significativas, lo que atañe al laboratorio, porque como les digo, eso los obliga a tener, digamos, una formación conceptual en física, que sepan lo que hacen cuando van a resolver un problema, ¿no es cierto? No hacen más que analizar la teoría que les ha dado el profe de teoría. Y el laboratorio no se evalúa, es decir, en el laboratorio aprueban o no aprueban la carpeta, pero no sacan nota. Por eso que también pueden recibir alguna pregunta conceptual de metrología o así. Veamos cómo respondemos esto. El velocímetro de un auto que viaja hacia el norte indica 60 kilómetros por hora. En otro auto que viaja hacia el sur indica 60 kilómetros por hora también. ¿Tienen ambos vehículos la misma rapidez? No. Sí. 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 Más rápido, sí, no la misma velocidad. Tienen la misma rapidez. ¿Tienen ambos la misma velocidad? No. 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 ¿Y cuál es el problema ahí? Que son vectores opuestos, ¿no es así? Porque estamos hablando de velocidad. Son vectores iguales pero opuestos. ¿Cuál es la diferencia entre la rapidez y la velocidad? Bueno, ya lo han analizado. Rapidez escalar y velocidad de vector. Perfecto. Uno es escalar y el otro es vector. ¿Puede un objeto tener una velocidad dirigida hacia el este mientras sufre una aceleración dirigida hacia el oeste? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí.
es el caso en el que está frenando un móvil, ¿no es cierto? Está frenando, entonces tiene una aceleración negativa. Entonces, tiene un vector velocidad, por ejemplo, dirigido hacia la derecha y un vector aceleración dirigido hacia la izquierda. Puede tener un cuerpo velocidad cero y a pesar de eso estar acelerándose. ¿Qué decís, Pedro? Puede tener un cuerpo velocidad cero y a pesar de eso estar acelerándose. Se han quedado mudo. La respuesta... Profe. ¿Quién habla, Julián? Yo sí, no sé si estará bien mi conclusión, pero por ejemplo, si tenemos la fórmula de MRV que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Sí. Que la velocidad inicial es 0, igualmente puedo sacar, digamos, la velocidad final. Pero no es eso lo que te pregunto. Te pregunta si puede un cuerpo con velocidad cero. Si velocidad cero, ¿qué quiere decir? Que está quieto. No hay aceleración. No podría, profe. ¿Ah? No podría. A pesar de eso está acelerándose y yo les contestaría a ustedes, depende. ¿No es cierto? En un tren o en un colectivo pueden ir dos. Y bueno, uno respecto del otro no tiene aceleración. Si están parados uno a 1 metro del otro, a la misma distancia van viajando, no hay aceleración uno respecto del otro. Pero otra persona que los ve que se aceleran, que se frenan con el ritmo del tren o del colectivo. Entonces depende del punto de referencia. ¿Estamos? Sí, profe. Por ejemplo, Bien. profesor, sería un caso, por ejemplo, nosotros estamos quietos, no significa que la Tierra no esté girando y nosotros sentimos que estamos quietos, pero sí estamos sufriendo un movimiento que no lo notamos porque la Tierra a su vez sí está girando. Claro, ese es otro ejemplo, ¿no es cierto? Que nosotros estamos quietos en referencia a la superficie de la Tierra, no en relación al espacio. ¿Estamos? Está buena tu observación. Estamos quietos en relación a la superficie de la Tierra, porque no nos estamos moviendo de un punto hacia el otro, pero en relación al espacio nos estamos moviendo. Bien. Profe, ¿qué deberíamos contestar ahí entonces? Que depende del punto de referencia y dar un ejemplo. Claro, sería una respuesta correcta. Puede tener un cuerpo velocidad cero y a pesar de eso estar acelerándose, depende del punto de referencia y pueden dar el ejemplo que ha dado el compañero de una persona parada ¿no es cierto?, en la calle, en cualquier lado, con respecto a la superficie de la Tierra está quieto, pero con respecto al espacio no, o de dos personas que estén viajando en un colectivo, una respecto de la otra no tiene una velocidad, eso se llama velocidad relativa, ¿no es cierto? La velocidad relativa es cuando, por ejemplo, dos personas van en autos en sentido contrario, cada uno lleva 50 kilómetros por hora
en sentido contrario, entonces la velocidad relativa entre los dos es 50 más 50, 100 kilómetros por hora. ¿Estamos? Esa es velocidad relativa. Pero no entremos a explicar tanto. Depende del punto de referencia. Por ejemplo, nosotros podemos estar con velocidad cero, como dice ahí la pregunta, un cuerpo con velocidad cero respecto de la superficie, pero no respecto del espacio. Sí, deberían explicar eso, que depende del punto de referencia, y dar un ejemplo. ¿Qué representa la pendiente de una curva en una gráfica desplazamiento, tiempo? O sea, tenemos las coordenadas T, X, ¿no es cierto? Entonces, en esa coordenada, la pendiente de una curva, ¿qué representa? ¿La aceleración positiva o negativa? ¿O no? No, la velocidad, porque la velocidad es igual a delta de X sobre delta de T, o sea, la ordenada sobre la abscisa, que viene a ser la pendiente de la recta, ¿no es cierto?, está representada por la velocidad. Para contestar eso, ustedes tienen que tener en cuenta de qué coordenada estamos hablando. Acá les dice en una gráfica desplazamiento-tiempo. O Sí, sea, ahí, profe, la confusión un poco ha sido porque dice curva. Y la curva en realidad, la pendiente es de la recta, que ahí sí sería velocidad, pero dice pendiente de una curva. no, y sí puede ser una curva, un desplazamiento así aleatorio, que no tiene dirección, nada. Lo que pasa es que vos estás pensando en la curva, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero bueno, ese es uno de los movimientos que nosotros, pero si tenemos un movimiento aleatorio, ¿no es cierto?, podemos tener una curva o podemos tener una recta, un movimiento rectilíneo. Fíjate que tanto el movimiento rectilíneo uniforme como el variado son rectos. Bueno, un movimiento cualquiera aleatorio, por ejemplo, un avión. Cuando el avión está arriba de la pista, y bueno, tiene que hacer un movimiento rectilíneo porque tiene que seguir la pista. Pero cuando ha entrado a la zona a la playa de estacionamiento, el avión hace un movimiento aleatorio, un carrito lo hace dar marcha atrás y después el avión empieza a dar la vuelta y hace un desplazamiento para irse a la pista. Sí lo entiendo. Lo que pasa es que siempre se relaciona más, digamos, la recta con el movimiento rectilíneo uniforme. Y lo que en este caso yo entiendo que usted dice como curva en el movimiento aleatorio, en realidad sería más como un polígono, que una recta pendiente sube, va siendo medio un polígono de una consecutivamente rectas, pero no me imagino la curva como tal. La curva uno la relaciona con una cuadrática, que en este caso sería el variado. Ajá. Bueno, hay que tener en física una mente amplia y después decir, bueno, a partir de ahora empezamos a hablar de movimientos rectilíneos, o empezamos a hablar, ¿no es cierto?, pero primero hay que tener una mente amplia. En la gráfica, ya sea recta o curva, que tenga coordenadas desplazamiento-tiempo, o sea, TX, ¿no es cierto?, la pendiente representa la velocidad. Y en una gráfica, sigo leyendo, y en una gráfica también con otras coordenadas, VT, ahí sí entra la aceleración, está representada por la pendiente de la curva. ¿Estamos? Porque la aceleración es delta de V sobre T, o delta de T, o sea, seno sobre coseno. ¿Estamos entendiendo? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. ¿qué puede decir de la
del área encerrada bajo la curva velocidad-tiempo. Desplazamiento. Es el desplazamiento. Bien, ya vamos a ver, vamos a hacer un repasito en la última página vamos a hacer un repaso para que lo recuerden y lo reafirmen al concepto. ¿Cómo explica vectorialmente que el movimiento rectilíneo sea acelerado o desacelerado? Antes de que me contesten nada, me tienen que explicar con vectores, no con palabras, ¿no es cierto? ¿Cómo explica vectorialmente que el movimiento rectilíneo sea acelerado o desacelerado? Primero, nosotros trazamos un vector velocidad, decimos vamos en tal sentido, vamos hacia la derecha. Entonces le ponemos V a ese vector, representa la velocidad. Y después dibujamos un vector en sentido contrario que le ponemos A, que representa la aceleración. Si está en sentido contrario, ¿no es cierto? Estamos representando una aceleración o una desaceleración, como quiera. Pero esa es la forma de explicar vectorialmente el movimiento rectilíneo sea acelerado o desacelerado. O sea, lo explican con poquitas palabras, pero en función de vectores. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí, profe. Bien, ha aparecido Karina. ¿En qué movimiento el desplazamiento es proporcional al tiempo? O como se decía antes, no sé si se aplica la misma terminología. ¿En qué movimiento el desplazamiento es directamente proporcional? El desplazamiento es proporcionalmente al tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme. Claro, porque están en relación directa, el desplazamiento y el tiempo. ¿Y en cuál la velocidad? Es decir, En el movimiento rectilíneo uniformemente variado. También está, digamos, en relación lineal la velocidad con el tiempo. Muy bien. Y la última dice, la velocidad media de una partícula es siempre un número positivo. ¿Es cierto eso o no? ¿O es falso? Ahí tenemos el gráfico característico del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos en primer término el gráfico, la gráfica esta de la posición en función del tiempo. Tenemos que la velocidad, ¿no es cierto?, está representada por la pendiente de la curva. Si la tangente es por un punto, tendríamos la representación de la velocidad instantánea. Si tenemos una velocidad entre dos puntos, o sea, una secante, tendríamos una velocidad media. Y esa velocidad media está en función del punto final menos el inicial, ¿no es cierto? Y el tiempo final con el tiempo inicial. Estamos en coordenadas Tx y por lo tanto la pendiente es la velocidad, lo que habíamos hablado antes. Y la velocidad, por lo tanto, puede ser positiva, negativa cuando el cuerpo llega al punto máximo, a la altura máxima, o puede ser negativa cuando el cuerpo
empieza en descenso, ¿no es cierto? Supongamos que lanzamos una piedra verticalmente hacia arriba con una cierta rapidez inicial y la recibimos de su caída libre. Ubicamos el origen del sistema de coordenadas en el sitio en que la mano se separó de la piedra e indicamos el sentido positivo hacia arriba. Tenemos la ecuación de X en función del tiempo. Tenemos que la posición está en proporción cuadrática del tiempo. Tenemos la velocidad media. La velocidad media es la pendiente de la secante. La velocidad instantánea es la pendiente de la tangente de un punto de la curva. Esta es una curva parabólica, ¿no es cierto?, que la trazamos en ese movimiento, el tiro vertical y en el descenso de un cuerpo. Otra cosa que hemos dicho es que la pendiente, acá tenemos otros ejes coordenados, tenemos la B y la T, velocidad-tiempo, y la aceleración está representada por la pendiente de la curva. Tenemos en ese movimiento vertical, o tiro vertical, tenemos un delta de X positivo cuando el cuerpo asciende y un delta de X negativo cuando desciende. Hemos dicho que la superficie que hay por debajo de la gráfica representa el desplazamiento. Entonces hacia arriba tenemos un desplazamiento positivo, hacia abajo un desplazamiento negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una distancia que es la suma del ascenso y del descenso, pero tenemos un desplazamiento que es igual a 0. Acá tenemos la distancia, es igual a 2S, el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Y por último tenemos, que de eso no ha hecho mención el cuestionario, las coordenadas AT, ¿no es cierto? Y la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme es una recta paralela. En este caso estamos graficando la gravedad, es menos 10, prácticamente 9,8. Es menos 10 la aceleración y la graficamos ahí. Bueno, espero haberlo hecho recordar algo. Me despido de ustedes. A ver. Profe, disculpe, ¿cuál era la respuesta de la última pregunta? De la última pregunta. Ah, esta. Que si la velocidad media siempre es positiva, algo así decía. De la partícula. Sí, profe, Dice, la velocidad media de una partícula es siempre un número positivo, y no. No, porque hemos dicho que la velocidad media está representada por la pendiente de la curva. Depende de en qué parte de la curva estemos hablando. Si estamos hablando de la parte creciente del desplazamiento o del decreciente, entonces la V instantánea, la velocidad instantánea es la pendiente en un punto, ¿no es cierto? Pero la velocidad media es la pendiente en la secante, o sea, entre dos puntos. Y depende qué rango de velocidad o tiempo usemos, la pendiente va a tener, la recta va a tener distintas pendientes, depende del tramo que agarremos, ¿no es cierto? Sí. De eso se trataba la última pregunta. Bueno, yo lo voy a ver el viernes otra vez con más problemas.
ese es mi trabajo en realidad, traerle problemas a ustedes para que piensen, para que no piensen que la vida es fácil. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias, profe. Los Sí, veo profe. el viernes, que anden bien. Hasta Buen luego, fin de Todo, profe. semana. profesor. Que descanse. Buen fin de Buen fin semana. de semana. Gracias. Nos vemos, profe. Que tenga buen fin de. Gracias igualmente.